Buenas noches, estimados estudiantes, ¿me pueden escuchar? Así es, buenas noches, Karen. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, el día de hoy iniciamos el módulo 9, el módulo Visión Internacional del Mercado de Valores. Buenas noches, a cargo de la licenciada Cecilia Terán Morales. La formación académica de la licenciada, la licenciada tiene una licenciatura en Economía, tiene un diplomado en Educación Superior que le permite ser docente, tiene la especialidad en Preparación Privada de Proyectos y Evaluación Social, tiene un diplomado en Preparación y Evaluación Privada de Proyectos, tiene una maestría en Finanzas y Proyectos, tiene otra maestría en Mercados Financieros e Inversiones. Entonces, como pueden ver, la docente es una profesional experta. Ahora con nosotros es la primera vez que está trabajando y estoy segura que va a trabajar con nosotros en los siguientes diplomados, ¿no? Que también vamos a tener de proyectos. Licenciada Terán, buenas noches. Buenas noches, no sé si me pueden escuchar bien. Ha sido una presentación bastante rápida la que ha hecho Karen y muchas gracias. Al margen también de tener toda la experiencia académica, tengo experiencia de haber trabajado en el mercado de valores. He estado una época en lo que vendría a ser las calificadoras de riesgo Pacific Credit Rating. Después me he quedado más tiempo en lo que vendría a ser el lado internacional. He sido administradora de portafolios de inversión en la gerencia de operaciones internacionales en el Banco Central de Bolivia. En esta experiencia ha sido casi 6 años que he trabajado en el banco antes de hacer mi maestría que la hice en Francia. Y bueno, ahí tengo todo lo que vendría a ser la experiencia en lo que vendría a ser mercados financieros internacionales, ¿no? Y bueno, estando en Francia he tenido la oportunidad de trabajar por uno de los asset management y también haciendo la administración de portafolio, en este caso ya de acciones. Y bueno, después volví a Bolivia y actualmente igual estuve trabajando hace un tiempo con el Banco Central y en otro departamento que era de operaciones monetarias, viendo todo lo que vendría a ser la política monetaria que realiza el Banco Central en los mercados financieros nacionales, ¿no? Gracias, licenciada. Bueno, de todas maneras, el biodata está en la plataforma. Así también van a encontrar lo que es el cronograma que tiene las ponderaciones de cada actividad que vamos a tener. Entonces, bueno, creo que a ver cuántos ya somos. Voy a ver cuántos ya somos. 2, 4, sí, ya podemos iniciar. Licenciada, la dejo. Si tiene algún percance, me escribe al WhatsApp, por favor. De todos modos, yo voy a estar entrando y saliendo. Buenas noches a todos. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, un gusto conocerlos a todos. No sé si quieren hacerse una pequeña introducción de cada uno de los participantes para también tener una idea del contexto de la profesión que cada uno tiene. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, listo. Sí, no sé si quieren pasarse a presentar. Bueno, ustedes ya se conocen, pero para tener una idea con con qué profesiones estaríamos avanzando la materia y ver también un poco también de la experiencia de cada uno. Buenas noches, licenciada. Voy a empezar yo, si me permiten. Mi nombre es Rodolfo Siñani Arias. Soy auditor financiero de profesión. Trabajo en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Bueno, hemos tenido nosotros ya experiencias con emisión de bonos municipales. Somos una entidad pública, ¿no? Y bueno, era mi interés saber más del tema. Y bueno, en función a ello estoy en este diploma. Perfecto. ¿Puedo seguir si quieren con Olivia? Claro, buenas noches. Mi nombre es Olivia Mamani Flores. Soy contadora pública. Trabajo en una SAFI de fondo cerrado. Perfecto. Si quieren, puede seguir Eric o Eric Patti. Buenas noches, licenciada.
Mi nombre es Eric Pati, soy ingeniero comercial. Trabajo en la banca. Soy jefe de agencia de Banco FIE. Perfecto, entonces solamente faltaría Boris, ¿verdad? Sí, buenas noches. Soy Boris Mendoza y bueno, yo trabajaba hasta unos meses en una empresa de servicios y bueno, mi interés de poder profundizar mis conocimientos sobre el mercado de valores es solamente una iniciativa que he tenido, ¿no? Para poder estar actualizado en el área. Soy de profesión auditor. Perfecto. Acaban de incorporarse José. Bueno, José, nos están presentando los alumnos para que tenga una idea de su profesión y el interés de haber cursado este diplomado. Buenas noches, Lice. ¿Cómo está? ¿Te puedes presentar un poquito para que podamos y de ahí ya empezaríamos con el curso? Claro que sí. Bueno, mi nombre es José Tola. Trabajo en Pan American Securities, agencia de bolsa. El área que veo es operaciones. Perfecto. Bueno, he visto ya el pensum que tiene este diplomado y he visto que ya tienen bastante conocimiento de algunos temas. Bueno, yo voy a tocar ahora lo que vendría a ser la visión internacional de los mercados financieros. Es un área muy bonita. En realidad he tenido la mayor parte de la experiencia que tengo profesional es en esta área. Y bueno, para hacer un poco más interactiva la clase, primero programado hacer como una pequeña evaluación diagnóstica que sería, digamos, para saber en qué estamos, ¿no? Y también he visto estas herramientas que son bastante interesantes para hacerlo un poco más dinámico el curso. No sé si alguna vez han utilizado esta aplicación, se llama Kahoot, no sé si pueden ver mi pantalla. Justamente esta aplicación permite hacer, digamos, una especie de competencia y a la vez tomar como una especie de quiz. Entonces, les pediría que se unan a este link que es www.kahoot.it y pongan el pin del juego para que podamos empezar. Y es un pequeño quiz de 6 preguntas para ver más o menos el conocimiento de todos. Y con este quiz también voy a un poco calificar lo que vendría a ser la participación, ¿no? Porque aquí los que ganen, los que tengan mayor respuestas correctas, estarían, digamos, ganando un poco de puntos, ¿no? Y después de esto ya estaríamos pasando a lo que sería el desarrollo de la materia como tal. Lice, ¿necesitamos tener dos pantallas o basta con una sola? Basta con una, pueden si quieren conectarse incluso desde su celular. Es solamente entrar al link y inmediatamente les va a salir como una especie de donde tienes que poner el código y ahí inmediatamente ya ponen el código y una vez que nos conectemos todos ya puedo comenzar con el cuestionario. Bueno, mientras esperamos a que se conecten todos, lo que les estaba comentando, ¿no? El tema de mercados internacionales es un tema bastante dinámico. Y bueno, no creo que podamos ver completamente todo en estos 6 cursos. Yo he hecho prácticamente una maestría de lo que era mercados financieros internacionales, pero sí me gustaría darles la experiencia, ¿no? De lo que es en realidad estos instrumentos, cómo se negocian, qué cosas son los temas más importantes en estos mercados. Entonces, cuando podamos ya empezar la clase, yo creo que les va a gustar mucho. También tener una visión. Además de eso, también he estado preparando, dentro de mi curso quisiera hacer 2 trabajos prácticos en grupos y además el trabajo final que también sería un trabajo en grupo. Bueno, como no están conectados todos, creo que no voy a todavía dar todas las pautas, pero he estado pensando que los grupos se vayan armando de preferencia, ¿no? Cada uno ya se conoce, tal vez ya han trabajado en otros grupos antes.
Entonces, pueden ir formando los grupos de acuerdo a sus preferencias o como quieran, ¿no? Serían grupos de 3. Solamente tengo que ser conectado Rodolfo. Estarían faltando el resto. También ya estaría Boris, falta Karen y Erika. No, licenciada, yo no me voy a conectar. Ah, cierto, perdón, Karen. Bresler, Ali Kochi. Entonces, aquí está justamente, le estaba comentando que vamos a empezar con un pequeño quiz para ver cómo han visto las otras materias y también en qué estamos y ver qué temas se podrían tal vez mejorar o ahondar. Entonces, por favor, les rogaría que se conecten. Les daré un minuto más a los compañeros para que se terminen de conectar, entonces ya estaríamos casi todos. Bueno, empezamos, si no, hasta mientras, porque tal vez el resto de las personas no están pudiendo conectarse, ¿no? Seguramente sus pantallas ya les están saliendo las posibilidades, ¿no? Entonces es que vayan eligiendo. Bueno, nadie respondió esta pregunta. Eh, Perdón que le sí, Claro, interrumpa. es respondido. Es que yo estoy con mi celular y entonces me voy a la pantalla donde está mostrando usted las preguntas y las opciones, porque en mi otra pantalla me aparece solamente en colores. Entonces, ahí, no sé si lo puede volver a iniciar el juego con una nueva contraseña, con un nuevo PIN. sí, 2 segundos, favor. lo vuelvo a iniciar. Sí, porque Disculpe, licenciada, ¿qué opción hay que entrar de maestro, estudiante, profesional? No, directamente se pone, a ver, lo vuelvo a poner y no tienes que crearte ni siquiera cuenta, ¿no? Porque en este caso tendrías que entrar con... Con el PIN entraría. Tendría que dar directamente un PIN, exacto, no entrar a la página como creando cuentas, sino entras y te tendría que dar la opción de que puedas cargar un PIN si pones el www.kahoot.it. Tienes que entrar, creo, a Enter Game Kahoot, ¿no? Play Kahoot. Exacto.
¿Cuál es el PIN? Disculpe. 5286-797. Aquí pueden escoger dos alternativas, no solamente uno, o incluso tres o cuatro. Efectivamente, aquí en la bolsa solamente negociamos acciones, bonos, pagarés. Todavía no se está negociando ni futuros ni swaps, y eso vamos a ver en los cursos, ¿no? Este tipo de instrumentos que son un poco más sofisticados y que sí se negocian en los mercados internacionales. Tiene que ser solamente una, ¿no? Pueden ser dos. Aquí, bueno, grados de inversión consideramos AAA y A1, bueno, o A, o todas las emisiones que están por encima de W más, ¿no? Las que están por debajo, en el caso de C o W más, estarían consideradas como, como que no son grado de inversión. He visto que han llevado instrumentos de renta fija, entonces por eso les estaría tomando este tema de duración, que en realidad en nuestro mercado no lo utilizamos mucho, pero sí en los mercados internacionales. Muy bien, aquí están. Como es cupón cero, sí, la duración es similar a la madurez. Esto está bastante fácil, y sí, a mejor esfuerzo cuando están colocando emisiones de bonos, significa que la agencia de bolsa va a va a hacer todo el mejor esfuerzo posible para colocar la emisión a los inversionistas, ¿no? Existen otras modalidades donde la agencia de bolsa se compromete a comprar la emisión, pero en este caso no. Y bueno, aquí tenemos que el ganador va a ser José Tola, se va a ganar todos los puntos del día de hoy, seguido por Boris, Olivia y Rodolfo. La idea de hacer estos juegos es para que entremos un poco más en materia y también sea un poco más interactivo el curso, ¿no? Sé que a veces pasar en ese tipo de escenarios virtuales es un poco más complicado por el hecho de que no estás teniendo el contacto que se tiene en clases presenciales, ¿no?
Entonces, ya ahí en la materia, estaríamos empezando con, con la materia de visión internacional de mercados internacionales. Y estaríamos empezando con el primer punto, que va a ser fundamentos del mercado financiero internacional, ¿no? Si están viendo mis diapositivas, si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir inmediatamente y vamos haciendo la clase un poco interactiva. Empecemos con esto, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos de los mercados financieros internacionales? Los mercados financieros se dividen en lo que vendría a ser la economía internacional y lo que son los fundamentos de finanzas. En relación a lo que es economía internacional, estamos viendo que está muy ligado todo el movimiento de los mercados con lo que son las balanzas de pago, el desequilibrio que ocurre en estas balanzas, el tema del régimen cambiario, los tipos de cambio, el tema de la condición de paridad cambiaria, que vamos a también ver cuando estemos hablando sobre el tema de la negociación de divisas, la intervención que hacen los distintos bancos centrales en lo que es las monedas. Por ejemplo, actualmente nosotros tenemos un tipo de cambio fijo, que el Banco Central lo ha establecido desde hace ya bastantes años. Y bueno, en mercados internacionales es bastante importante todas las políticas monetarias que vayan a realizar los distintos bancos centrales, especialmente los bancos centrales de las economías desarrolladas. Que el ECB, que es el Banco Central Europeo, el Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, decidan realizar política monetaria expansiva o contractiva, va a afectar de manera significativa lo que es el mercado internacional. En relación a finanzas, seguramente en las materias anteriores ya han visto algún tema de mercados financieros, los instrumentos financieros. Aquí en los mercados internacionales existen incluso instrumentos un poco más sofisticados de los cuales negociamos actualmente en la bolsa boliviana. También, que es importante en finanzas, todo lo que es la inversión en los portafolios internacionales y la administración del riesgo, ¿no? Como mencionaba, la importancia de las finanzas internacionales no solamente juega un rol crítico para el desempeño de las economías, sino también para el comercio internacional, ya que se hacen transacciones del flujo de divisas entre países, entre agentes, y son una herramienta muy importante para determinar el tipo de cambio, para ver el comportamiento y comparar las tasas de inflación entre países, y por ende también nos ayudan a analizar los mercados internacionales. También las finanzas internacionales nos van a ayudar a comprender un poco el rol de las organizaciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial, tanto en los mercados financieros como también en el cumplimiento de sus misiones, como son, digamos, eliminar la pobreza o mejorar la calidad de vida de países subdesarrollados, ¿no? También nos va a ayudar a entender lo que vendría a ser el sistema financiero internacional y cómo las diferentes crisis se han ido propagando, ¿no? Ya que vivimos en un sistema más globalizado. ¿Cuál es la diferencia que se tiene con el mercado financiero nacional? Bueno, el mercado boliviano es todavía un mercado muy pequeño, ¿no? La Bolsa Boliviana de Valores no tiene más de, si no me equivoco, 30, 40 años. Y todavía no se encuentra tan integrado, ¿no? Los volúmenes de negociación, si hacemos una comparación con otras bolsas, caso Chile, caso Brasil, todavía son muy pequeños, ¿no? Y cuando vemos lo que es las negociaciones en mercados internacionales, existen otros riesgos adicionales que en el mercado nacional no se los toma en cuenta, como por ejemplo el riesgo político o el riesgo cambiario, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros invirtiéramos en bonos argentinos, tenemos un riesgo político por la inestabilidad que ha tenido este país en los últimos años, pero también tenemos un riesgo cambiario porque hemos visto la depreciación del peso argentino. Entonces, este tipo de nuevas condicionales también se tienen que tomar en cuenta en los mercados financieros internacionales. Por otra parte, como había mencionado antes, la decisión de política monetaria de los países grandes sí tienen influencia en los mercados. Por ejemplo, en nuestra economía, yo he estado en el Banco Central, justamente en el área que veía el tema de política monetaria, y la verdad, como nuestro mercado todavía es pequeño y no está tan integrado, si bien el Banco Central trata de influenciar o está buscando la forma de poder influenciar el movimiento del mercado monetario, se ha podido evidenciar que
todavía no tiene ningún impacto, ¿no? Si nosotros como Banco Central hacíamos política monetaria expansiva o incluso bajábamos, por ejemplo, la tasa de reporto, no veíamos una influencia directa en las tasas del mercado monetario, porque todavía no existe esa integración que se ve en los mercados internacionales. En cambio, si tú ves, por ejemplo, que el Banco Central europeo empieza a comprar títulos, vamos a ver que va a tener un efecto incluso en los mercados americanos, ¿no? Porque son economías grandes, que cualquier movimiento que realizan afectan a también a otros países, ¿no? Y por eso también decimos que este mercado tiene mayor dinamismo. Y en realidad, los mercados financieros sí cumplen lo que muestra la teoría del ciclo económico, ¿no? Entonces, aquí mencionando las etapas del ciclo económico, vemos cómo los distintos ciclos se van movilizando y vemos cómo van cambiando, ¿no? Y dentro de la teoría vemos, ¿no? Que cuando existe una recuperación, para disculpar el gráfico está en inglés porque lo he sacado de algunos textos que tengo, digamos, vemos que cuando existe recuperación, la economía empieza a mostrar señales de que la recesión ha terminado, los commodities, las acciones empiezan a mostrar un incremento en sus precios. También tenemos lo que vendría a ser la expansión inicial, que sería esta etapa, que es la recuperación, aumenta también de forma sustancial el precio de las acciones, bienes raíces, y así vamos viendo también cuando empieza a haber desaceleraciones y cuando estás entrando ya a una recesión, el crecimiento empieza a disminuir, los bonos, las acciones se ven más sensibles, las acciones empiezan a caer en precio, los bonos empiezan a apreciarse porque las tasas de interés empiezan a bajar, ya que los bancos centrales empiezan a querer contrarrestar este efecto disminuyendo sus tasas de interés. Y bueno, ya vemos también que todos estos movimientos afectan al mercado financiero de alguna forma, ¿no? Aquí estarían descritos todo lo que vendría a ser las etapas del ciclo económico, que es lo que acabo de mencionar, que también están en la plataforma Moodle para cuando quieran leerlo. Y esto es bastante importante, ¿por qué? Porque cuando uno hace el seguimiento del mercado internacional, dependiendo en qué mercado uno está invirtiendo, tiene que estar revisando constantemente cada indicador económico que sea de relevancia. Por ejemplo, aquí estaríamos viendo una pantalla que es de Estados Unidos y como normalmente una persona que anda haciendo el seguimiento del mercado tendría que ir revisando qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, sale el dato del PIB. Normalmente existen fechas determinadas donde van saliendo, ¿no? Entonces, aquí, si te sale un dato negativo que está por debajo, digamos, de lo que el mercado esperaba, esto va a afectar de forma negativa al mercado de acciones, las acciones van a empezar a caer. Al mercado de bonos vamos a ver que va a haber tal vez una disminución de tasas. Entonces, uno cuando hace el análisis en mercado internacional, siempre tiene que estar atento a todos los indicadores que van saliendo semana a semana. Y es de bastante importancia, ¿no? Y bueno, nosotros cuando estábamos en el Banco Central hacíamos este seguimiento de acuerdo a la economía donde teníamos inversiones. También Buenas noches. Buenas Una noches. consulta. Dígame. Sí, en la pantalla anterior que nos estaba mostrando, esa ya, ¿cuál es la que indica el PIB y cada cuánto se publica o cuál es cuándo tienes ese dato? Ya, normalmente, bueno, estas son pantallas Bloomberg y te van dando, esta es justamente, es una antigua porque como ya no tengo acceso a las pantallas, no he Bloomberg. podido sacar una, exacto, no he podido sacar una actualizada, pero Ujú. normalmente va sacando una vez al mes, ¿no? Te van sacando pronósticos. Entonces, por ejemplo, acá el GDP es lo que vendría a ser el PIB en inglés, ¿no? Y Ya. también tenemos lo que es el consumo personal, existen índices del PIB, también existe el tema de inflación. Por ejemplo, hay también indicadores de confianza. La Universidad de Michigan saca un indicador de confianza. También tenemos deflactores, los ISM de manufacturas, también el tema de construcción. Entonces, cada uno de estos datos van saliendo normalmente por semana, ¿no? No salen todos juntos al mismo momento, ¿no? Por eso alguna vez si uno va siguiendo las noticias internacionales, escucha que, digamos, los jobless claim, que eran, digamos, de temas de trabajo, han mejorado o han desmejorado, entonces ya uno empieza a crear sentimientos, como se dicen, de mercado.
y eso impulsa tanto negativa o positivamente a los diferentes mercados, tanto accionario como de bonos. Por ejemplo, continuando con esto, aquí teníamos, ¿no? He sacado las gráficas, ¿no? De lo que vendría a ser el PIB, la tasa de desempleo, producción industrial, cambio de nóminas no agrícolas. Entonces, estos van saliendo semana a semana. Si uno va haciendo el seguimiento, va a poder justamente ver esto. No sé si siguen viendo mi pantalla. Por ejemplo, bueno, a raíz que no tenemos Bloomberg, existen otras páginas, ¿no? Donde encuentras datos económicos, ¿no? Como esta, no sé si la pueden ver, de Market Watch o la de Yahoo Finance, donde también te van sacando noticias importantes de mercado. Y eso es lo más bonito de los mercados internacionales, que es muy dinámico y siempre va a haber alguna noticia importante que va a afectar, o sea de las mismas empresas, o sea de los indicadores económicos, ¿no? En el caso de renta fija, nosotros siempre hemos analizado un poco más lo que vendría a ser los datos económicos, pero cuando uno ya está haciendo el análisis de acciones, también haces el mismo seguimiento, pero ya más enfocado a acciones, porque también las mismas compañías empiezan a publicar de forma temporal, digamos, sus estados financieros, o por ejemplo, alguna vez algún gerente, digamos, de alguna empresa importante, sale a hablar, da un anuncio, o cuando empieza a haber este tema de fusiones, adquisiciones. Entonces, también cuando uno ya hace el seguimiento en lo que vende a ser el mercado accionario, también haces el seguimiento a las empresas específicas que uno está haciendo o está revisando, ¿no? Eh, Esto voy a tratar también de mostrarles el momento que estamos llevando, ¿no? Porque dentro del programa, aparte de ver los mercados, estoy queriendo hacer un énfasis y entrar a lo que es el mercado de bonos, cómo se vería el mercado de bonos, qué estrategias de inversión podrías utilizar, también hacer lo mismo con el mercado de acciones y también ver un poco lo que vendría a ser los derivados. El tema con derivados es que es bastante complejo, es bastante material y en una clase no podríamos llevar todos los instrumentos, pero por lo menos darles un pantallazo de qué son esos instrumentos y cómo funcionan, ¿no? Y cuál es su importancia en el mercado. En este caso, como les mencionaba, acá estarían los diferentes datos económicos que uno normalmente hace seguimiento, especialmente para la economía de Estados Unidos, y que sí tienen influencia en el mercado, ¿no? Tanto la inflación, balanzas comerciales, el indicador de confianza de Michigan. Perdón. Ahora, ¿cuáles son los principales participantes, no? Tenemos a los bancos centrales como los que mueven el mercado. Aquí tenemos al Fed, al Banco Central Europeo, al Banco de Japón, al Banco de China. También tenemos lo que vendrían a ser los hedge funds, que son como las SAFIs aquí en Bolivia. Tenemos bastantes grandes que son BlackRock, Aviva, Vanguard, Fidelity. Tenemos los bancos comerciales, que también actúan como brokers de las partes de su tesorería. Fondos de pensiones, que son inversionistas institucionales. Y también los bancos centrales, pero desde la parte de inversionistas institucionales que invierten las reservas en estos mercados. Ahora, en relación a lo que es la política monetaria de los bancos, dependiendo del mandato que tiene cada banco de crecimiento y estabilidad de precio, control de inflación o mantener el poder adquisitivo, ellos pueden tener diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, en el momento en que el Banco Central empieza a hacer una expansión de lo que vendría a ser la oferta monetaria, se puede ver claramente cómo la tasa de interés disminuye en los mercados financieros. Y por ende, al disminuir las tasas de interés podemos ver una mayor inversión, porque las compañías, las corporaciones aprovechan esta disminución de tasas para emitir títulos y vemos que se incrementa la demanda agregada y por ende aumenta el Producto Interno Bruto, ¿no?, de la economía. Cuando hacemos el Banco Central oferta monetaria contractiva, digamos, ahí vemos un incremento en las tasas de interés, vemos una menor disminución porque los emisores no van a quererse prestar a tasas altas, vemos una contracción de la demanda agregada y una caída del producto, ¿no? Y bueno, los mecanismos de transmisión de la política monetaria los vemos aquí en diferentes, que puede ser transmisión por tasas de interés, que es lo que hace el Fed. El Fed establece una tasa de interés base
y eso hace que todas las tasas del mercado monetario y del mercado de capitales se muevan, ¿no? El canal de créditos, que es lo que nosotros hemos estado tratando de hacer en el Banco Central, el canal de precios de activos, el canal de tipo de cambio, que también es hacer ya variaciones con el tipo de cambio, y bueno, el canal de expectativas es cuando el Banco Central lanza anuncios para que se hagan creíbles o no, ¿no? De que vamos a empezar a hacer esto y lo realicen, ¿no? Y de esa forma tratan de controlar la inflación. Este sí es un gráfico actualizado, es actualmente con lo que, bueno, hemos vivido del COVID, todas las tasas están en niveles negativos. Podemos ver aquí en esta línea azul es la tasa del Banco Central Europeo, que está arrastrando una crisis desde ya hace muchos años atrás y se ha mantenido en cero, y con lo que ha pasado con el COVID también está en cero. Vemos la línea amarilla es la tasa del FED, que a partir del 2015 empezó a hacer una política de contracción e incremento de tasas, pero sin embargo, a partir de junio que empezaron las guerras comerciales con China y después ya el COVID ha provocado que la tasa vuelva a niveles cercanos a cero. Y estaríamos viendo aquí, tanto en el caso de China, tienes dos tasas de referencia, que es la tasa de préstamo y la tasa de depósitos, que para lo que vendría a ser la economía china son niveles bajos, porque normalmente estas tasas en cuestiones mucho más, digamos, 2014 o 2013, eran mucho más elevadas, ¿no? Entonces ahorita todos los bancos centrales más importantes están con tasas cercanas a cero. Ahora, en los mercados financieros podemos clasificarlos por domicilio de emisor y comprador de moneda, que vendría a ser o son domésticos, o son euros, o son extranjeros, o son globales, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, un mercado doméstico son títulos que se negocian y son emitidos en la moneda y son regulados dentro de ese mismo mercado. Caso Bolivia, INTI emite bonos en bolivianos, en Bolivia, en el mercado, en la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Y los inversionistas son las SAFIs. Eso es bastante claro. Ahora, el mercado euro no significa que son títulos emitidos en Europa. La palabra euro en este contexto está tomado como si fuera offshore, que significa fuera del país, ¿no? En este sentido, digamos, son títulos que se negocian y son emitidos fuera del país de la moneda de negociación. El ejemplo aquí se puede decir que son, digamos, un título, un bono, que está emitido en dólares, en el Japón por una empresa australiana. Entonces, este título se denominaría eurodólar. Por ejemplo, en el caso de un euro-yen, sería igual un título que ha sido emitido en yenes japoneses por una empresa, digamos, australiana en Estados Unidos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, no hay que confundirse con el tema del euro, sino de que sea en Europa, no necesariamente significa eso, ¿no? Tenemos también los mercados extranjeros, que, digamos, aquí son títulos que son emitidos por instituciones extranjeras dentro del mercado doméstico. Es como que digamos que Coca-Cola, pero Coca-Cola Corporation de Estados Unidos venga a emitir a la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Y aquí en el ejemplo te dan los Yankee CDs, que son títulos emitidos en Estados Unidos en dólares, pero por empresas extranjeras, ¿no? Y pasa lo mismo con los yenes, ¿no? Tienen otro nombre, digamos en este caso se llaman Samurai, ¿no? Que son emisiones en yenes en Japón, pero por una empresa americana. También tenemos lo que vendría a ser mercados globales, que son ya negociaciones un poco más estructuradas, que no solamente se hacen en una bolsa, sino se pueden hacer en diferentes bolsas al mismo tiempo. Y también son como los mercados euro, porque son extranjeros, ¿no? Entonces, esto se puede ofrecer, digamos, dentro de un mismo país como también fuera, ¿no? Entonces, ese es el tema con un mercado global. También los mercados financieros pueden clasificarse por la madurez. Sí, esto seguramente ya lo vieron, ¿no? Si son primarios o secundarios, ¿no? El mercado primario son las emisiones que primera vez han salido al mercado y se caracterizan porque la empresa es la que realmente recibe el dinero, ¿no? En cambio, cuando ya estamos hablando de un mercado secundario, es como la reventa del título, y no es que aquí en esta etapa ya la empresa no estaría
obteniendo el dinero en efectivo. Y para que un mercado crezca es muy importante tener un mercado secundario activo, que es, por ejemplo, lo que no pasa en nuestra economía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tienes un mercado secundario activo, primero ayuda a que exista un mercado primario, también te da las bases para la determinación de las tasas que son ofrecidas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Bolivia aquí? Los administradores de portafolio, las AFIs, tienen un título y normalmente tienden a quedárselos hasta que llegue a su madurez, ¿no? Lo mismo pasa con las AFPs. Entonces, como no tienes un mercado dinámico, cuando sale, digamos, alguna gente que necesita vender el título, ves que no ha habido mucha negociación de este título y es más difícil hacer la valoración. En cambio, en mercados financieros internacionales, como estos títulos se negocian diarios, es mucho más fácil hacer el seguimiento y sacar un valor, como se dice en inglés, el fair value, un valor justo del título, ¿no? También el hecho de tener un mercado secundario activo permite que los inversionistas puedan ajustar sus portafolios, ¿no? ¿Qué ha pasado, digamos, si por alguna razón necesitaran sacar los aportes de las AFPs? Entonces las AFPs van a tener que salir al mercado a vender sus títulos. Pero ¿qué pasa si no tienes un mercado secundario activo? Entonces tal vez no va a haber un inversionista institucional que quiera comprar sus títulos. O si los va a querer comprar por movimientos el mercado, digamos, que se han depreciado. Entonces, al no tener esa actividad de mercado secundario, es muy problemático para un mercado pequeño como el nuestro. En cambio, ya en los mercados internacionales ves un mercado mucho más activo, ¿no? Y también aquí el hecho de tener un mercado secundario te ayuda a que el Banco Central pueda hacer política de compra o venta de títulos, que es lo que pasa actualmente en Estados Unidos, ¿no? Después de la crisis del 2008, el Banco Central, para dar liquidez a su economía, ha entrado a comprar títulos. Es como si el Banco Central de Bolivia actualmente entrara a comprar DPFs, empezara a comprar o entrara como otro inversionista, ¿no? Para dar un poco más de liquidez o más de respiro a la economía, ¿no? Que está en crisis. También los mercados financieros pueden clasificarse de acuerdo a su tipo de negociación. Existen dos tipos de negociaciones, lo que llamamos las negociaciones OTC o over the counter, que son dentro de un mercado descentralizado, son negociaciones que se pueden decir que se hacen de tú a tú, ¿no? Yo hablo con mi broker y le digo, por favor, quiero que me vendas una acción o me vendas un bono, ¿no? Pero no necesariamente estás cotizando en la bolsa, ¿no? Este tipo de títulos tienen una menor liquidez. A veces los mismos brokers hablan, es como que digamos, tú hables con Pan American y Pan American hable con Inti y le diga, quiero que me lo hagas, que me lo emitas, un título, un pagaré que sea a medida de mi cliente, ¿no? De mi inversionista. Entonces, este tipo de títulos son menos líquidos, no son negociados. O sea, cuando tú los quieres revender en el mercado, tienes una penalidad muy fuerte por esa reventa. También tienes el tema de lo que sería la negociación en la bolsa, ¿no? Eso es lo que vendría a denominarse el exchange. Entonces aquí ya entramos con lo que son las negociaciones como en la bolsa de valores, aquí en Bolivia, pero también tienes en la bolsa de Nueva York o cuando entras con el CME que negocia derivados. En este lugar ya los precios, tú los puedes incluso ver en las pantallas, en Bloomberg, y son negociados con oferta y demanda, ¿no? Entonces se van determinando de acuerdo a la oferta y demanda de cada uno de los participantes del mercado. Estaríamos viendo ahora lo que vendría a ser a vencimiento, ¿no? O sea, también se pueden clasificar los títulos de acuerdo a mercado de capital o al mercado monetario, ¿no? El mercado monetario también, más adelante igual vamos a repetir un poco esta parte, son todos los títulos que son menores a un año, ¿no? Y son los que te ofrecen liquidez inmediata, ¿no? En el caso de Bolivia tenemos los pagarés, los reportos, ¿no? Pero en mercados internacionales también además tienes certificados de depósitos, los commercial papers, que son otros títulos que emiten las corporaciones, y los T-bills, que son los que están emitiendo el gobierno, ¿no? Y en lo que vendría a ser mercados de capitales, tenemos lo que son los bonos que son un poco más, o los títulos que son a más largo plazo, ¿no? En este caso, tenemos bonos que pueden ser públicos o pueden ser también emitidos en OTC. Tienes también emisiones de titularización, o sea, nosotros los llamamos titularización, pero en otros mercados ya se llaman títulos que son los asset-backed securities, los mortgage-backed securities,
los collateralized deposits. Entonces, estas son estructuras como de titularización, donde están sacando flujos futuros, digamos, en el caso de los mortgages, están utilizando como las cédulas hipotecarias que las van juntando en diferentes títulos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a averiguar un poco más adelante. También estaríamos viendo lo que vendría a ser por tipo, cómo podemos clasificar por tipo de rentabilidad, ¿no? Lo que es la renta fija y la renta variable. Seguramente igual esta parte ya la han visto. Lo que es la renta fija es todos los instrumentos que generan una obligación por parte del emisor, ¿no? Aquí estamos diciendo que el emisor está obligado a hacer un pago en un periodo, en un tiempo determinado. Y estos se pueden dividir en títulos privados, que son de las corporaciones, o públicos, que son los títulos que están emitidos por el gobierno, ¿no? Y estos pueden ser emitidos con cupón o sin cupón, ¿no? Conocemos los títulos que son bonos cupón cero. Y en lo que vendría a ser renta variable, que son los que son negociados en los mercados bursátiles y representan una propiedad de la parte de la empresa, ¿no? Entonces uno compra una acción y es accionista ya de la empresa, quiero decir que es, una parte de esa empresa es tuya, ¿no? Y esto se puede dividir en acciones ordinarias y preferentes. Por otra parte, lo que vendría a ser la clasificación entre lo que vendría a ser la entrega, aquí ya entra lo que es el mercado spot y el mercado forward. Por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos todo lo que es el spot, ¿no? Son productos financieros que tú los compras y son entregados el mismo día, o dentro de los mercados financieros internacionales tenemos la nomenclatura que es T+2, que puede ser hasta 2 días. Y en el caso, por ejemplo, de China, si nosotros hacíamos negociaciones, eran T+5 porque las transferencias y es un mercado un poco más complicado por las regulaciones, llegaba a ser la entrega hasta 5 días, ¿no? En el caso de los forwards son productos financieros que son entregados en una fecha futura acordada, ¿no? Y aquí ya estaríamos entrando con futuros, forwards, swaps, también los forward rate agreements, que todos son, tú acuerdas el precio antes de la entrega, ¿no? Y estaríamos entrando por último los mercados auxiliares, ¿no? Que en realidad es el mercado donde se realiza la compra y venta de monedas, en el caso del mercado de divisas, que muchos lo conocemos como el mercado Forex, donde la función primaria es el comercio internacional y las inversiones. Aquí estamos viendo que es muy importante el tema del tipo de cambio, ¿no? Y cómo puedes hacer la transferencia del poder adquisitivo de una moneda a otra. Aquí estaríamos viendo cuáles son los... Me parece que se va a mover un poco la presentación. Disculpe. Sí. Estaríamos poniendo unos ejemplos, ¿no? Cómo se va viendo los tipos de cambio, ¿no? En el caso del euro, normalmente nosotros vemos todas las monedas contra el dólar, ¿no? Entonces aquí es euro contra dólar, libra esterlina contra dólar, los yenes japoneses, los reales brasileros, y vemos cómo se van cotizando, ¿no? Y aquí es muy importante mencionar que estos movimientos son muy dinámicos, ¿no? Y vemos incluso que las plataformas, ahora se ha puesto de moda mucho este tema de plataformas que las puedes tener hasta incluso tu celular para invertir en Forex, ¿no? Buscando que uno se vea beneficiado, ¿no? Por estos títulos o por estas inversiones. Ahora también tenemos lo que vendrían a ser los auxiliares, que son los commodities. Dentro de estos mercados también se transan metales, vemos el oro, petróleo, café. Por ejemplo, en el Banco Central nosotros tenemos reservas de oro, y el oro no es que estás comprando y vendiendo, sino es como lo que hacen acá con los títulos. El oro lo has desmaterializado, lo has, por ejemplo, puesto en nosotros lo teníamos, si no me equivoco, en las bóvedas de Londres, y de ese oro desmaterializado se ha desprendido como un título valor, y ese título valor que nosotros prestamos a bancos, ¿no? En el caso del Banco Central, prestábamos a bancos, y ese préstamo generaba un interés y un ingreso para lo que era
las reservas del banco, ¿no? En este tipo de títulos también puedes hacerlos en spot o forward. En el caso de los commodities está también muy desarrollado el tema de los futuros y forwards. ¿Por qué? Porque las empresas que, por ejemplo, petróleo como YPFB, podrían asegurar un precio en los mercados futuros, ¿no? Ellos a veces preferirían asegurar el precio a estar viendo lo que pasó, por ejemplo, el año pasado cuando el precio del petróleo llegaba incluso a datos negativos justamente por este tipo de contratos forward, ¿no? Entonces, las empresas utilizan mucho en este mercado los títulos forward y futuro para poder asegurar el precio en la venta futura, ¿no? Y la diferencia también es que en estos mercados los commodities sí tienen un valor intrínseco, ¿no? Aquí se puede ver igual una pantalla de cómo se van cotizando día a día, ¿no? Y van cambiando, ¿no? Esto es igual, lamentablemente, una pantalla antigua, porque ya no tengo esa conexión. Pero, por ejemplo, aquí, digamos, en esas épocas el oro estaba en 942. Actualmente, si no me equivoco, el oro está alrededor de los 1800, ¿no? Que debido a que es un activo de refugio, hoy en día el oro ha incrementado su precio, ¿no? Y aquí ya lo podemos ver, estas son pantallas que he podido sacar de las páginas que a veces uno revisa que son públicas. Digamos, acá podemos ver que el oro está llegando a 1800, o vemos que la cocoa actualmente está en alrededor de 2518, ¿no? Y bueno, aquí son los contratos futuros. Ahora que se ha puesto también de moda, y me parece que son nuevas, pero han llegado ya para quedarse, estaríamos hablando de las criptomonedas, o son también llamadas monedas virtuales, ¿no? Y bueno, es dinero digital. La idea ha nacido de lo que vendría a ser el mercado Forex, ¿no? Lo que uno realiza pagos en línea. Y también estas monedas han nacido con la idea de lo que vendría a ser evitar el cargo de transacción, ¿no? Existe mucha controversia con las criptomonedas porque, a diferencia, digamos, de las monedas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, nuestro boliviano está respaldado por las reservas internacionales, ¿no? Y en el caso de las criptomonedas, tú no tienes un respaldo real de esta moneda, ¿no? Sino están siendo desarrolladas en servidores y bajo la metodología que tienen de su blockchain, ¿no? Entonces, este blockchain en realidad es su metodología donde tienes una base de datos descentralizada, donde vas creando cadenas de bloques, ¿no? Y de esa forma van almacenando información y almacenando toda la transabilidad de las transacciones con estas monedas, ¿no? Me ha parecido interesante que para módulo, o sea, estaría incorporando un poco de todo lo que vendría a ser el fintech, que es lo que actualmente se estaría hablando mucho en los mercados internacionales. Y bueno, lo estaría tratando de tocar un poco más adelante estos temas ya en la última clase, ¿no? Entre las principales monedas han debido escuchar hablar del Bitcoin. También han salido muchas monedas que se están cotizando, como Ethereum, el BH, XPR y el Dash. Bueno, eso sería la primera clase. He tenido programado, quería justamente hablar con la parte de sistemas, no he tenido la oportunidad de que me lo pueda dividir en pantallas, pero mi objetivo es que, digamos, para el próximo miércoles, o si quieren para el viernes, depende de ustedes de su tiempo, se pueden empezar a hacer trabajos, ¿no? O sea, tengo programado realizar 2 trabajos que se estarían asignando. Bueno, les había comentado a sus compañeros que por afinidad pueden hacer grupos de 3. Y lo que quisiera que veamos es temas relacionados a los mercados internacionales, ¿no? Entonces, la próxima clase estaríamos teniendo lo que vendrían a ser los índices. Entonces, en grupos de 3, yo quisiera que, digamos, me hagan la descripción de, digamos, una presentación de unas 5 diapositivas. Tampoco quiero que tengan que hacer mucho, digamos, de índices bursátiles, ¿no? Tanto de acciones y también si pudiera ser de renta fija, ¿no? ¿Por qué para mí es importante los índices?
porque vamos a ver más adelante cómo tienen influencias dentro del mercado, ¿no? A diferencia del mercado boliviano, acá nosotros no tenemos ningún índice, ni siquiera, ni de renta fija ni de renta variable. Y los índices son importantes porque te ayudan a guiar al mercado y además también te sirven como comparadores para cuando uno administra un portafolio, ¿no? Digamos, si yo estoy administrando el dinero de ustedes en una SAFI, ¿cómo sé si realmente lo estoy administrando bien? Entonces, los índices te van a permitir a tener un comparativo versus cómo estás vos administrando algo, ¿no? Y por eso son bastante importantes. Por otra parte, también los índices te dan un sentimiento de cómo va el mercado, ¿no? En el caso de, digamos, del Standard Poor's de Estados Unidos, que es el más conocido por todos, este índice te está diciendo si el mercado está yendo bien, incluso se adelanta a los indicadores económicos, ¿no? Entonces, entrando a estas páginas, uno puede entrar también buscando en internet la descripción, cómo es la metodología de su construcción. Por ejemplo, el Standard Poor's está dividido en 11 sectores, son las 500 empresas más importantes, entonces todos esos pequeños detalles quisiera verlos, ¿no? Que cada grupo haga, digamos, un índice y me lo explique, también ustedes un poco vayan empapándose de la experiencia de cómo ver este tipo de indicadores, ¿no? Y, o sea, podrían elegir tal vez en este caso el Dow Jones, algún índice, digamos, en Francia está el CAC 40, el CAC 40, hay otros índices que son conocidos como el Nasdaq, el Russell, entonces depende de ustedes cómo quisieran, qué índice quisieran trabajarlo y ver, ¿no? Por ejemplo, también hay otras compañías que son importantes como Bloomberg, que saca índices de renta fija, ¿no? La diferencia, pero que los índices de acciones es que los de renta fija, normalmente para que tú puedas ver las metodologías, o tienes que tener Bloomberg o tienes que pagar por ello, ¿no? Entonces son un poco menos abiertos al público, ¿no? En cambio, por lo menos los otros índices sí se puede ver. Y bueno, no sé cómo quisieran hacer los grupos. Ahora que creo que ya somos todos, podríamos tal vez acordar y si prefieren presentarlo este miércoles o quisieran presentarlo el viernes. Me parecía mejor que para el viernes, así tenemos un poco más de tiempo para poder preparar y revisar algo. Perfecto. Y no sé si tendrían alguna afinidad. Creo que ya estamos todos, ¿no? Para hacer los grupos, para que yo pueda ya tomar. Porque la idea sería que se pueda hacer una presentación. Entonces, yo ya la próxima clase estaría viendo todo lo que vendrían a ser índices, mostrándoles un poco más, digamos, que hay. Y ya se estaría esperando, digamos, para el viernes hacer las presentaciones. ¿Cuántos índices sería ideal que toquemos? Tal vez sería bueno hacernos una división, digamos, cuántos grupos se iban a formar y Yo en había base a pensado, eso asignar a cada grupo algo índices, para no repetir, digamos, por ahí exacto. alguno hace el mismo que el otro, entonces no vamos a tener una variedad. He visto que son 9 personas en el diplomado, ¿verdad? Entonces yo había pensado en grupos, 3 grupos de 3. Y digamos, en un principio había pensado en un índice de renta fija y en un índice de renta variable. Pero en caso de que no puedan conseguir, digamos, la metodología del índice de renta fija, entonces podrían ser 2 variables, ¿no? Y podemos, si quieren, repartir ahora, ¿no? Creo que hay más material de los índices de renta variable, ¿no? Sí, 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 exacto. En renta fija normalmente, por ejemplo, existen los índices de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que normalmente se los utiliza como comparadores referenciales para cuando tú estás administrando portafolios de renta fija en dólares. Entonces, la verdad que también o sea, también hay índices que eran con los bonos alemanes de renta fija, pero las metodologías a veces son complicadas de conseguir si no tienes Bloomberg, ¿no? Entonces, por eso he pensado que tal vez se puede ver índices que sean netamente accionarios.
Perdón. Sí, yo estaría de acuerdo. Entonces, ¿cómo quisieran hacer los grupos? ¿Alguna vez ya han trabajado en grupos en el módulo? No, Va a ser la primera vez. No. Ya, entonces es buena forma para que también se conozcan un poco. Bueno, lo que podemos hacer es que, digamos, no sé si, o sea, si tienen grupo de WhatsApp, todo, entonces, disculpen. Entonces, por afinidad, tal vez algunos, he visto que hay personas que trabajan en la ASFI, no sé si son compañeros, ahí podrían hacer un grupo, digamos, tal vez con la persona que está en la alcaldía, que también son de La Paz, y los que son de otros departamentos, ya tendría que ser todo virtual, ¿no? sí, o otra alternativa es que eh, tal vez el viernes exponer dos índices, algo así, las personas sean voluntarias, y para otra clase, no sé si tienen preparado algo y podrían exponer otra cosa, así para que no solo sean los índices. Esa podría ser una sugerencia. Claro, lo que yo estaba pensando, o sea, para hacerlo dinámico, pero como veo tampoco somos muchos y no sé qué tan, digamos, son participativos son. Mi idea es que empiezan a ver materiales importantes, ¿no? Entonces, el primer trabajo que quería era que veamos índices. El trabajo del próximo viernes era, mi idea era que sea, digamos, noticias importantes, ¿no? O sea, que vean, digamos, qué ha pasado con el Bitcoin, también el tema de eso de Reddit, no sé si han escuchado, como un grupo de inversionistas minoritarios está dando la vuelta a los inversionistas institucionales más grandes. Y también así, este tipo de noticias que son bastante interesantes en lo que son mercados internacionales y también, además, para que vayan empalpándose cómo se va moviendo, ¿no? El tema, ¿no? O sea, los temas, ¿no? Y como trabajo final también había pensado hacer igual un grupo, trabajo en grupos o no sé si preferirían trabajarlos solos, que era, digamos, temas que son importantes actuales en los mercados financieros. Por ejemplo, o sea, tampoco quiero que tengan mucha carga, ¿no? Pero hay, por ejemplo, todo lo que va a ser la transición de la LIBOR. A partir de fines del 2021, la LIBOR, que es la tasa de referencia más importante, va a dejar de ser publicada, se va a descontinuar por completo. Entonces, ya desde hace algunos años, distintos actores de los mercados internacionales importantes, o sea, desde los bancos centrales, organismos internacionales como el Banco Mundial, han empezado a hacer unas nuevas metodologías de valoración, donde van a sacar a la LIBOR y ya están incluyendo lo que se vendrían a llamar las nuevas tasas libres de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos tipos de temas son bastante interesantes y son temas que son novedosos del mercado, ¿no? También como han impactado el COVID en los mercados financieros, ¿no? En un principio hemos visto digamos, a principios de año, hemos visto que el COVID ha impactado negativamente, vemos puras cifras rojas, pero sin embargo, en el momento que han empezado a hablar de la vacuna, si vemos los índices accionarios, ha habido un cambio trascendental y han empezado a generar ganancias, ¿no? Otro tema también que he visto que era importante es cómo ya se ha efectivizado el Brexit, entonces cómo impactar al mercado europeo, ¿no? En el mercado europeo se estaba buscando cuál iba a ser la nueva central de negociaciones, ¿no? Muchos hablaban que podía ser París o podía ser Frankfurt, entonces ahora que ya Brexit ya es un hecho, ya ha salido, hemos visto que varios firmas importantes financieras han trasladado sus oficinas a París, entonces ver cómo está impactando también desde esa parte, ¿no? Y otro tema que también me parece interesante era el tema del Bitcoin, ¿no? O sea, los que hacen un poco de seguimiento a mercados internacionales, vemos que a partir del diciembre del año pasado, el Bitcoin ha empezado otra vez a incrementarse de precio, ha subido, si no me equivoco, desde $7,000 hasta llegar
a su máximo de casi 34,000. Entonces, ver qué ha pasado, ¿no? Existen muchas personas que hablan en contra del Bitcoin, pero otros que hablan a favor. Entonces, hacer ese tipo de discusiones, ¿no? Para que también ustedes vean un poco más de cerca lo que es los mercados internacionales, ¿no? Y no solamente escuchen noticias aleatorias, ¿no? Sin saber muy bien qué ha pasado. Entonces, mi primer plan era hacer, sí, digamos, tener esos 3 trabajos, ¿no? El trabajo de los índices, la próxima semana ver era, digamos, Bitcoin, Reddit y algún otro tema más que se pueda ver interesante, que surja tal vez en estas semanas, y a trabajos finales, que sería este tema de la transición de la LIBOR, que es un tema, es bastante largo, o sea, hay harto material para leer, pero que se lo podría resumir, digamos, en unas 2 hojas o 3 hojas, ¿no? Escritas, y las otras que tendrían que ser presentaciones, ¿no? No sé qué opinan también ustedes de estas ideas que he tenido, o están demasiado ocupados, o... Sí, licenciada, mire, yo le voy a ser honesto, es un poco complicado, digamos, coordinar horarios, tal vez para formar un grupo, eh, por la forma que ahora se está trabajando, ¿no? Casi no tenemos horario, eso de estar en trabajo de casa es a veces más cargado que el trabajo de oficina porque no tienes horario, entonces creo yo, no sé si están todos de acuerdo, es un poco difícil o va a ser un poco difícil coordinar con otras personas para hacer un trabajo. No sé, ese es mi criterio, pero no sé qué opinan los demás. Buenas noches. Yo también estoy de acuerdo de que va a ser complicado reunirnos o coordinar las ideas. No sé si puede existir la posibilidad de que expongamos cada uno así. Si usted nos indica los índices y a cada uno lo prepara, así tampoco no fallamos. Y ya. Creo Ya que me con parece. esto Lo que podemos hacer es, entonces, voy a cambiar un poco igual el plan del trabajo para que no sea tanto trabajo grupal. Y lo que sí podríamos hacer es que tal vez ver, ¿no? Digamos, de asignar a cada uno un tema, ¿no? Que no sea tampoco tan cargado, y para que vayan viendo esas noticias, ¿no? Digamos que alguno vea este tema de la LIBOR, otra persona vea, digamos, unos 3 índices bursátiles, otra persona Exacto. vea, digamos, lo de Reddit. Y también es a veces solamente leer las noticias, ¿no? Que son interesantes también, ¿no? Porque a veces uno no lee, o sea, lee, pero no entiende qué está pasando, pero cuando ya vas viendo un poquito más a fondo, digamos, ya puedes empezar a comprender, o si no comprenden, también me pueden preguntar, ¿no? Porque alguna vez me ha pasado, ¿no? Digamos, lo que pasaba de Bitcoin, incluso nosotros que tenemos ya un poco más de expertise en la parte financiera, no entendíamos qué pasaba con Bitcoin, que es un tema que es, que ha empezado a sonar mucho en los mercados. Entonces ya leyendo todo, podemos incluso compartir entre todos para que todos estemos informados, ¿no? ¿Qué les parece? Yo el próximo, bueno, la próxima clase, que sería el miércoles, les puedo ya asignar a cada uno un tema específico, ¿no? Y también, si quieren, les puedo ir dando la bibliografía para que no estén buscando, porque como hay temas que tienen tanta información que realmente uno puede volverse loco en el internet, ¿no? Estoy de acuerdo, me parece muy buena idea. Yo también estoy... Perfecto, ahora no sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto. Si les parece, digamos, también yo quería, bueno, este tema de, digamos, de este juego de Kahoot es un poco también para alivianar, ¿no? Porque entiendo, ¿no? Que a veces uno llega del trabajo, están cansados, y yo también he estado justamente haciendo ahora unos diplomados sobre manejo de datos, que también es, por ejemplo, ahora para las finanzas se ha vuelto una especie de mezcla que tienes que también saber el tema de la informática al mismo tiempo. Entonces, sé que es difícil estar en estos cursos, a veces uno hasta pierde la atención, no es lo mismo que estar en una clase que es presencial, ¿no? Entonces, he visto que también utilizan estas herramientas como para, como se dice, para romper el hielo, ¿no? De poder hacer, digamos, como una especie de mini test que no necesariamente va a influir en tu calificación, pero que te ayuda, digamos, a estar al tanto. No sé si les parece que cada clase tomemos así un mini test de 6 preguntas, y lo hagamos un poco más dinámico y divertido, ¿no? De acuerdo. Sí, estaría Sí. bien.
Es una forma también de participar, ¿cierto? Exacto. Claro, todos van a tener participación los que estén en las listas, pero obviamente los que han ganado van a tener unos cuantos puntos más, ¿no? Pero también ustedes estén al día. Y yo voy a tratar ahora también de poner un poco de bibliografía en la plataforma. Justamente me he incorporado un poco tarde al diplomado, entonces no estaba entre mis planes para entrar, pero la verdad que sí me interesa mucho compartir y conocer, digamos, a personas que están también interesadas en aprender de finanzas. Ahora, si tienen alguna pregunta de la materia, quieren algún tema que quisieran discutir, estoy a su disposición y igual si quieren les puedo pasar mi celular si tienen alguna otra duda o si igual si quieren hablarme o contactarme de otros temas, siempre estoy a la disposición de todos. Sí, por favor, sería bueno tener su dato. Perfecto, lo voy a poner en el chat entonces. Tal vez un resumen, por favor, les rogaría. Eh, Acabo, bueno, entré un poco tarde a la clase. Tal vez un resumen así a grandes rasgos, por favor. Bueno, perfecto, no hay problema. Lo que habíamos visto es específicamente, yo creo que esta diapositiva la resume todo, ¿no? Hemos visto la importancia de los mercados financieros, cómo se pueden clasificar de diferentes formas, ¿no? Por el domicilio, por lo que vendría a ser la madurez, por negociación, por vencimiento, por lo que es los mercados que son tipo de rentabilidad, si la entrega es inmediata o futura, y auxiliares que vendrían a ser los nuevos mercados, ¿no? Divisas, commodities, fintech. Lo principal, bueno, esto sería como una pequeña introducción a lo que son los mercados financieros internacionales, pero en las siguientes clases igual vamos a ir viendo poco a poco todo lo que vendría a ser ya un poco más adentrado a lo que son los índices, también ir viendo cada uno de los instrumentos, digamos lo que vendría a ser renta fija, renta variable. Quisiera por lo menos darles una introducción de lo que son los derivados. Son instrumentos que son bastante complejos, que por ejemplo en el Banco Central nosotros hemos negociado solamente futuros, no hemos llegado a negociar, digamos, swaps ni opciones, pero quisiera que vayan entendiendo cómo podrían utilizarse, ¿no? Digamos, en algunas estrategias de inversión y ver, digamos, también cómo ayudan esos instrumentos también a ser un poco más líquido y dinámico el mercado, ¿no? También los he mencionado de los compañeros tal vez en la parte, en las primeras diapositivas que me parecen importantes, cómo los datos económicos influencian a los mercados financieros, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer el seguimiento a lo que vendría a ser los mercados financieros internacionales, es muy importante hacer el seguimiento a los datos económicos, ¿no? Y estos son datos que van publicando semana a semana, ¿no? Si, digamos, uno sacara capturas de pantalla, digamos, de Bloomberg cada semana o cada día, irías viendo que estos datos van modificándose, ¿no? Aquí también dentro de esto entraría lo que habla el Fed, cómo mantiene su tasa de referencia en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa, tienes lo que hace el ECB, tienes indicadores de confianza, indicadores de producción, de empleo. Entonces, Licenciado, una consulta, no nos está compartiendo pantalla, ¿no ve? ¿O está compartiendo algo? estaba compartiendo, ¿no se ve? No, no se veía. Ahí, ya, perdón. Sí, estaba haciendo el resumen de justamente de todo lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Es hacer siempre este seguimiento, ¿no? A los datos económicos y también a las noticias, ¿no? Es lo que les mencionaba. Por ejemplo, cuando uno hace el seguimiento a los mercados internacionales, está muy atento hasta lo que incluso los miembros, digamos, del FED, digamos, de los miembros del directorio del Banco Central, digamos, en Estados Unidos, hablan, ¿no? Porque cualquier indicio de lo que ellos hablen, digamos, de que va a haber algún cambio, por ejemplo, en la política monetaria o
o que vayan a hacer algún incremento, digamos, en las compras o bajen las tasas de interés, afecta a todo el mercado, ¿no? Y en el caso de las acciones es lo mismo, ¿no? Cuando los directores, digamos, de las empresas o hacen sus conferencias y indican que, bueno, han mejorado su producción o están queriendo sacar un nuevo producto, digamos, por ejemplo, en el caso, ah, con esto del COVID, empresas farmacéuticas que estaban, digamos, elaborando las vacunas, por ejemplo, como Johnson y Johnson, o las que estamos viendo de Moderna, sacan que están ya al momento de dar sus vacunas o están haciendo otro tipo de investigaciones, hacen que las acciones de estas empresas suban, ¿no? Y afecten de forma positiva o negativa. Por eso cuando por ejemplo, en este tipo de páginas, tienes mucha información acerca de las noticias de las noticias de las empresas, ¿no? Y en el caso de renta fija, uno siempre está haciendo el seguimiento de lo que vendría a ser los datos económicos. Y creo que nos hemos quedado con un poco más de tiempo. Si tienen alguna otra pregunta. Gracias, por mi parte, bien, muy lindo, gracias. No, ¿de qué? No sé si quieren alguna otra pregunta o quieren ya terminar la clase. Nos hemos adelantado tal vez un poco, 10 minutos. Sí, yo creo que el miércoles continuaríamos con la clase. Perfecto. Entonces ha sido un gusto. El material ya está en la plataforma. Yo voy a tratar igual de ir subiendo un poco de bibliografía. Tengo bibliografía en español, he estado buscando, pero también tengo en inglés. Si tienen algún problema o quieren que les comparta bibliografía en inglés, no tengo ningún problema. También me avisan y yo puedo compartir toda la bibliografía que tenga, ¿no? Sí, yo creo que no hay problema que nos comparta en inglés y veamos la forma de traducirla o algo para tener el material. Sí. Voy a tratar de compartir las que tengo en español y igual si no, voy a tratar de buscar porque tengo bastantes libros. Entonces podemos ir viendo, digamos, las partes más importantes, ¿no? Para que tengan también en sus bibliotecas, porque lo mejor que a veces uno tiene de estos cursos es la bibliografía, ¿no? Cuando algún momento uno necesita buscar algo, ya revisas en tu material y a veces encuentras ahí las respuestas. Exacto, gracias. Listo, entonces un gusto a todos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.